nosotros tenemos, para nuestra vergüenza, ¿no?, como dominicanos, República Dominicana, desde el punto de vista estadístico, es el país de la América de habla hispana, es decir, la América de habla española, que menos reivindica su historia afro o su historia africana. En República Dominicana no hay un solo museo, de lo que yo conozco, si es así, no es así, me corrigen, donde se haga memoria de la herencia africana evidente que tenemos los dominicanos. Yo soy un afrodescendiente y soy dominicano, y por lo menos el 70-75% de la población dominicana o es directamente afrodescendiente o tiene ese origen por algún lado, como lo acaba de decir muy bien Roberto. Entonces, ¿cuál es el problema ahí de fondo, me parece? Y que esto de alguna manera se extrapola al resto de América Latina. Y lo decía hace un rato, en la construcción del relato que se ha hecho de nuestra historia, lo africano solo se incorpora como folclore. Y esto es muy importante porque esto es un elemento que tiene dimensiones epistemológicas, que tiene dimensiones históricas, sociológicas, que es que aquellos conocimientos, aquellas culturas que se derivan de lo africano se puedan considerar en igualdad de condiciones frente a lo español. Ahí es que está el debate, porque una cosa es que tú incorpores lo africano como un folclore, como una cuestión de tocar tambores y bailar, pero otra que tú lo incorpores como conocimiento, que entre dentro de los ámbitos universitarios y que a partir de ahí se construya un relato sobre eso. Ese relato histórico que se ha construido, donde solo se entiende como cultura, como parte de la humanidad, lo blanco europeo, es lo que ha desplazado a lo africano y ha desplazado a lo indígena. En este caso que estamos hablando puntualmente de lo africano, porque los africanos estamos aquí como afrodescendientes. Hay una memoria, hay una historia, y eso es muy importante. Por eso que a mí lo que decía hace un rato, reelaborar esa historia, hay que redefinir ese relato para que haya una incorporación diferente de todos los pueblos que participaron en eso que es la constitución de los latinoamericanos, la constitución de los dominicanos. Y ahí, sin ninguna duda, hay mucho por hacer en nuestro país, ¿no? Si nos situamos en la República Dominicana, nosotros sabemos que en nuestro país hubo un sistemático proyecto en los tiempos de Trujillo, con Balaguer, con Peña Butler, de desplazar todo lo negro porque se vinculaba con lo haitiano. Y se creó una hispanidad abstracta, bastante ridícula, ¿no?, donde casi que nos convertimos en el pueblo más español de América, pero al mismo tiempo somos el pueblo de la América de habla hispana más afrodescendiente. Entonces yo creo que esas cosas, para un pueblo sin conocer su historia, sin valorarse a sí mismo, sin tener autoestima por lo que es un pueblo que está condenado, a mí me parece, en el mejor de los casos, al subdesarrollo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento en referencia a la cuestión africana, ¿no? Y creo, y con esto cierro, que pasa fundamentalmente por una cuestión epistemológica que tiene que ver con el conocimiento, que se incorpore aquello como conocimiento y que dejemos de ver a África, como pasa con niños, con la mayor parte de la gente, como este continente donde la gente se está muriendo de hambre, donde hay leones y elefantes. África tiene una gran historia. Estamos hablando de que la primera civilización grande que se conoce fue una civilización egipcia. Hay investigaciones, un libro muy importante que se llama Atenea Negra, de un autor, Martin Bernal, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que demuestra con investigación, con arqueología, con historia, que en gran parte Egipto fue una civilización africana. Claro. Muchos de los reyes egipcios, que se me ve el nombre ahora, ¿no?, de los faraones. Hasta la dinastía 15 fueron negros, y él lo demuestra con ese libro y con ese relato. Los griegos antiguos, Heródoto, se refería a los egipcios como la apritka, que quería decir como personas de color. Es decir, estamos hablando, ¿no?, de que hay toda una construcción de relato histórico de que África es un continente de selvas y leones. África ha participado en la construcción de la historia de la civilización humana, y eso hay que resignificarlo. Qué bien, qué bien. Qué bueno que te di el pie forzado para que dijeras todo eso. Qué bien. No me gano ningún mérito, todo lo contrario. Pero es parte de lo que un día, como yo veía a niños hoy que van vestidos de taína, las niñas, y los otros van con una cosa. Está bien, para los niños chiquitos, caricaturizar eso. Ahora, lo importante está que en la escuela se le haga ver a esa niña que quiere ser taína o que va disfrazada con una faldita de ¿cómo se llama? De tela de esta, de saco, de yute, lo otro, y van pintados y cosas, que este día es algo más que eso. Que somos negros, que somos taínos, que somos españoles, que toda esa simbiosis y unión pasa por sangre, pasa por sacrificio, pasa por pérdidas de recursos que nos robaron,
en su momento, y eso no quita que, como decía Pinky, empecemos a buscar culpables y a sacrificar esto y a crucificar al otro, pero la verdad tiene que ser dicha, porque si no, se irá perdiendo en el tiempo. Como yo veo cómo va la cosa y las generaciones que no leen nada, ni cosas, y excúsenme que yo sea ya una persona mayor, pero me duele eso, me duele que reduzcamos el día a tumbar una estatua. No, viejo, eso es falta de conocimiento, eso es falta de rigor histórico, eso es falta de oportunidad para debatir, para aprendernos del conocimiento, de profundizar. Es más fácil armar una revuelta e irnos a tumbar una estatua. No, vamos a discutir y vamos a reconquistar esta historia que hemos ido perdiendo para darle el valor que merece. Saber de dónde venimos, siempre se ha dicho, nos permitirá saber hacia dónde vamos. Saber lo que se perdió en el camino y cómo se perdió, cómo llegaron esos esclavos con toda esa fortaleza, cómo se oprimió aquí a los indígenas abusando de su desconocimiento de frente a un imperio que venía a conquistarlo. Eso no le resta mérito a nadie ni le resta significado al día que, reitero, hay que conmemorar, sin olvidar. Sin olvidar que hace falta, de verdad que hace falta, y cada día más, se lo digo, y cada día más. Yo veo las cosas y no sé, yo no sé a dónde vamos a parar, porque cada día nadie sabe de dónde viene ni le interesa y se suma a cualquier comparsa. ¿Qué es lo que hay que celebrar hoy? El día de esto, y ya le ponen el día de la raza, cosa que me parece una cosa terrorífica. Me parece que el día de la hispanidad y día de lo otro es un día lamentable. Es cierto que nos conquistaron, Pinky me mira y todo, y vinieron españoles al fin, pero hay que decirlo con todo el rigor que amerita, con lo que dejó después, con los siglos y realmente con lo que se llevaron, porque hay que decirlo así también. Ojalá la vida nos siga llevando por profundizar en esta especie humana que ha evolucionado hasta este punto, fruto de toda esa unión de razas y culturas. De eso se trató. Que ha habido suficiente sufrimiento en el medio, es cierto. Nada es hermoso en el camino cuando se trata de un proceso fundacional. Y eso ha sido nuestra raza latina, que hoy sobrevive a todo. Elvin, gracias. Suerte por allá por Ecuador. Cuídese. En un país vecino por ahí parece que hay su cosita con Bolivia y te quieren dar un golpe por ahí, una cosa. Moviliza tus fuerzas izquierdas ahí, que aquello está tremendo. Los demócratas quieren allí. Sí, la democracia es tremenda. Hoy hablaba muy temprano de eso. Hablar de política sin desayunar te hace hablar de cosas. Y entonces hablé sin desayunar de política y de democracias y de cosas. Al final, la democracia es el convenio social que cada grupo quiera hacer para vivir de acuerdo a sus principios. Hay principios básicos que hay que mantener, pero uno de los países más prósperos en materia de calidad de vida y de todo es un país asiático y es, de acuerdo al criterio occidental, una dictadura. Y hay quien cuestiona a Putin porque es mano dura por aquí, pero los rusos están felices y le ponen flores y todo a Putin. Y entonces, ¿por qué hay que imponerle a Rusia el criterio democrático de Estados Unidos? ¿Y por qué hay que imponerle a Dominicana el criterio democrático de lo otro? Y los chinos, nadie sabe si dentro de 200 años el criterio importante es la democracia china. Mira, yo siempre digo que para entender culturas hay que tener la mente muy, muy abierta. Yo creo que para entenderlas, incluso para entender las cosas con las que tú no puedes estar de acuerdo en una cultura, y puedo poner un ejemplo, la cultura islámica. O sea, tú no le puedes pedir a un país islámico que sea democrático.
O sea, porque es que su esencia no es ser democrático, su esencia es la ley de Dios, es lo que diga Dios y es de arriba para abajo y totalmente vertical. Cuando tú quieres imponerle a un país islámico que sea un país democrático, no lo vas a lograr. Ellos tienen que lograrlo desde adentro. Tienen que hacerlo ellos mismos desde adentro, porque sería un intrusismo. Yo hablaba hace días con una persona que me explicaba precisamente, me ponía un ejemplo muy claro. Para un religioso extremista islámico, de repente, para darle una galleta a su mujer, no necesita ninguna razón. Ninguna. Porque es lo que a lo mejor hace ese extremista habitualmente. Para lo cual necesita muchas razones, es para no dársela. Que es distinto, ¿eh? Y cuando tú tratas de convencerlo con tus razones, muy posiblemente no lo comprenda ni nunca lo entienda. Entonces es complejo entender culturas, quizá como la rusa que tú pones ahora de ejemplo, desde un pensamiento cerrado, pues más occidental. ¿Entiendes? A lo mejor te cuesta mucho trabajo entender a una cultura china que piensa más en lo colectivo que en lo individual. Para ellos todo es lo colectivo, obligados o no. Pero de repente, desde este lado del mundo, pues tú tienes tu propio criterio, no los vas a convencer. El convencimiento tiene que salir de ellos mismos. O sea, y hay que respetárselo. Y hay que respetárselo. Claro, es eso. O sea, tú no puedes imponer. Tú no le puedes imponer eso. Puedes hablar, puedes comunicar. Y ellos se transformarán o no. Exacto. Sí, no, muy breve, porque ya me imagino que hay que irse. Yo creo que luego de los de Afganistán ha quedado claro el fracaso de eso de estar llevando democracia a otros sitios. Claro, es un fracaso económico, es un fracaso humano, genera muertes, genera peores condiciones de las que había que cuando llegaron. Y por otro lado, pero bueno, eso ya sería un debate. El mundo islámico, ahí de lo que decía Pinky, tiene sus dimensiones, pero es un poco más complejo, yo diría. La idea de secularización en el mundo islámico no tiene la misma traducción que la idea de secularización en el mundo cristiano. Por eso la democracia liberal se entiende en otros registros, digamos, en el mundo islámico. Y por otro lado, el mundo islámico es bastante amplio. A veces tendemos a confundir el mundo árabe con el mundo islámico. Una cosa son los países no tiene nada que ver. Y el mundo islámico es más amplio. Hay países islámicos que pertenecen al sudeste asiático, donde sí hay ciertas tendencias de democracia liberal que de alguna manera se han podido mantener en el tiempo. Pero en general, totalmente de acuerdo. Esa idea de que la democracia liberal en sentido occidental, eso es el sumum de la historia, y todos los pueblos que no se identifiquen con eso son autoritarios, atrasados, etcétera. Eso se llama imperialismo, al final. Totalmente, y ha sido, cuando se lleva a la práctica, un fracaso. Caso de Afganistán, caso de Irak. Más de 2 millones de muertos, no se los solucionó nada, y ahora allí hay más violencia y más problemas que antes de que llegaran los estadounidenses en el 2003. Pues nada, Elvin, gracias. Elvin Calcaño, nuestro invitado especial, como siempre, desde Ecuador, nada más y nada menos. Le esperamos de regreso. Venga, toque base aquí que hace falta. Que eso sí no tiene nombre.